Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos a su espacio Opiniones en este martes 23 de diciembre. Hoy hablaremos nuevamente de la economía, en momentos en que a nivel mundial se conocen datos nuevamente relevantes, estafas millonarias. Por otro lado, la empresa Toyota hablando de problemas financieros a nivel mundial. Cosas como esas nos hacen preguntarnos, ¿qué pasa con nuestro país? Cuando también se dan a conocer este día elementos importantes como la entrega de un crédito por parte del Fondo Monetario Internacional a nuestro país por 800 millones de dólares, que aunque es un crédito precautorio, se suma a la cantidad de dinero que el país necesitará o podría llegar a necesitar. Se suma a los otros 400 millones entregados por el BID a nuestro país. De eso vamos a platicar hoy con nosotros el economista Juan Héctor Vidal. Gracias por acompañarnos, don Juan Héctor, un gusto tenerlo en este programa. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Creo que vale la pena siempre estar monitoreando la parte económica hoy que está tan volátil y muchas personas no entendemos o quisiéramos entender un poco lo que está sucediendo. Se habla de una reducción en el volumen de la actividad económica en nuestro país de un 10% a esta fecha, también de una recaudación que va a tener una disminución al menos de un punto porcentual respecto al 2007. Se habla de préstamos precautorios, de una situación que no entendemos. ¿Cuál es la realidad de la economía en este momento para nuestro país cuando también vemos que los centros comerciales están llenos por la Navidad? Bueno, yo creo que la euforia que trae la Navidad y la esperanza de un nuevo año lo hacen a las personas tal vez entusiasmarse con los pocos ahorros que tienen, ¿verdad? Y este año, francamente, es bastante complicado, creo que de lo más complicado de antes del periodo de la guerra, ¿verdad? Es una expresión de consumismo, es una expresión del tipo de economía que hemos venido construyendo nosotros, donde gastamos más de lo que ganamos, lo hemos dicho en este programa varias veces, y ese es un problema estructural que tiene la economía salvadoreña. Pero en ese escenario, digamos, de actitudes hacia el gasto, tenemos la complejidad que se origina en la situación internacional, ¿verdad? Hace un año ya estaba planteada una crisis financiera, pero no de las dimensiones y la profundidad que se ha ido detectando conforme pasa el tiempo, y que parece que es un agujero financiero que como que no tuviera fin, ¿verdad? Más bien cada vez aparecen otras manifestaciones de que el sistema de regulaciones que ha estado vigente en los países grandes especialmente, y aquí no es la excepción obviamente, pues hemos seguido los patrones de economías avanzadas, han surgido otras actividades ilegales, inéditas diría yo. Un presidente de una empresa muy grande de los medios de comunicación de Estados Unidos, esa estafa de 60,000 millones de dólares, un salvadoreño, también a una proporción mucho menor, ¿verdad? Pero igual lo que señala es cómo la gente se confía de los sistemas, y hay gente también que del otro lado abusa de la confianza de las personas. Y eso es lo que en definitiva lo que ha pasado, Rafael, hablando del problema del colapso del sistema inmobiliario en los Estados Unidos, que se extendió rápidamente en una forma sistémica, global, por la globalización, y obviamente ahora se ha llegado hasta la economía real. Es decir, la producción de bienes, ¿verdad? Ya no es solo el elemento financiero. Aquí no tenemos todavía expresiones muy contundentes, pero gremiales empresariales muy calificadas del mayor peso en la economía nacional han señalado ya que hay despidos bastante importantes. ¿Estamos siendo responsables en el manejo de esta situación, don Juan Héctor? Yo diría que de acuerdo a las circunstancias, a lo que puede hacer un gobierno, digamos, se está haciendo lo posible. Esto también no tiene antecedentes, Rafael. Que un país en términos de mes y medio contrate, que el país en términos de dos meses contrate, digamos, 2,000 millones de dólares, es algo que nunca se había visto. Estoy hablando de 950 millones de dólares contratados inicialmente con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 400 millones que le aprobó esta última institución la semana pasada, y estaba viendo las noticias que hay negociaciones avanzadas con el Fondo Monetario Internacional para un crédito contingente de 800 millones de dólares, sumados prácticamente son 2,000 Por eso le millones de pregunto dólares. sobre la responsabilidad en el manejo, al menos de las cifras o de la información. Porque si es un crédito precautorio, es decir, para ver si no se utiliza o se va a utilizar en el caso de que el país
tenga problemas de liquidez, ¿por qué entonces se hablaba de que había problemas de liquidez? Entonces es decir que no los hay o sí los hay. ¿Cómo es que debemos entender estas cosas? Vamos a ver, el tema de la liquidez. Para efectos prácticos, el concepto de liquidez que se utiliza aquí, hoy en día, es igual al concepto de liquidez internacional. Lo que pasa es que antes con la economía, con su propio sistema económico, liquidez bancaria se hablaba fundamentalmente de estrecheces que tenía el sistema y que podían ser suplidos por el Banco Central. La liquidez internacional, proporcionada fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional, pero que ahora se ha unido el BID, que también es sin antecedentes, bueno, sirve para comprar aquellos bienes y servicios que no producimos nosotros. Naturalmente ahora se confunden los dos conceptos, ¿verdad? Y el término liquidez alcanza unas nuevas connotaciones. Lo que está haciendo el gobierno, yo creo que es lo sensato. La línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional sería básicamente para prever, digamos, una salida excesiva de dólares del país por la situación política fundamentalmente, escaseces que se pueden venir en la generación autónoma de divisas por la caída de las exportaciones o por la disminución de las remesas familiares o por la disminución de las inversiones. Entonces, para eso está el Fondo Monetario, para mantener siempre funcionando la economía sin que vaya a tener restricciones en la parte del sector externo. Antes, la liquidez que inyectaba el Fondo Monetario Internacional era para sostener el tipo de cambio, reservas internacionales que le permitieran al país que tenía sistema monetario propio importar aquellos bienes y servicios y no tuviera un problema de abastecimiento. Lo que se le llamaba desequilibrio fundamental, y se llama en la jerga esta financiera del Fondo Monetario Internacional, desequilibrios fundamentales en la balanza de pagos, y para eso fue creado. Ahora, usted bien relaciona todo esto, ya no es solo nacional, es decir, tenemos que vernos en la esfera mundial y el manejo de lo que se está haciendo. ¿Cómo lo podemos comparar con lo que se hace en otros países? En Estados Unidos mismo hoy se está reclamando que se le ha inyectado rescate a través de los bancos a la economía, pero los bancos mismos no dicen qué están haciendo con el dinero. Acá se habla del dinero de los 400 millones del BID, que también va para la banca, pero 70 millones apenas de esos 400 va a ir a la banca estatal. Es decir, que si se inyecta a la banca privada o a la banca comercial, ¿es realmente una medida que va a ayudar a mejorar la economía o estamos en la misma línea que ahora está Estados Unidos, inyectando a través de los bancos, pero que la gente no lo ve? Miren, en el caso nuestro, que uno pensaba, podía pensar que es más pequeña, absolutamente, obviamente, es una fracción del problema financiero en Estados Unidos, pero relativamente hablando, como decimos los economistas, estoy seguro que es mayor. Estados Unidos todavía tiene formas de hacerle frente a esos problemas. Nosotros estamos acudiendo a préstamos internacionales, inclusive para inyectarle liquidez al sistema económico, diría yo. Ese es el concepto que yo he mantenido, porque conociendo las debilidades orgánicas que tiene el Banco Central, pero que todavía puede hacer algo para canalizar recursos a aquellos fines que el Estado y los sectores productivos demanden. Puede hacerlo todavía. Yo no estoy de acuerdo, nunca estoy de acuerdo, aunque tampoco me van a pedir opinión a mí, de que esos recursos sirvan para comprar cartera tóxica, cartera mala. Debería de ser cartera nueva, actividades que el sector privado está demandando y no aquellos cursos de acción que los mismos bancos le dan a la canalización de recursos, ¿no? Esa es la tragedia que tiene este país ahora, si le podemos dramatizar un poco.